Hola amigos, soy Daniel. Llegamos al último punto de nuestro pequeño recorrido por el norte de Italia. Viajeros, bienvenidos a Venecia. En esta época del año, diciembre, oscurece muy temprano, a eso de las 4:30 de la tarde. Así que cuando llegamos a la estación de Santa Lucía, ya se estaba poniendo el sol. Comenzamos a recorrer las intrincadas y laberínticas calles, callejones, sotoportegos y auténticos pasillos, cruzando puentes, y luego de unos minutos llegamos al Ponte Rialto. Aquí nos encontramos con mucha gente que iba en dirección contraria, rumbo a la estación para dejar la ciudad luego de haber pasado el día en ella. Seguimos recorriendo en dirección a la Piazza San Marco y llegamos al hotel. Aunque eran solo las 5:30 de la tarde, ya era noche cerrada. Nos registramos y dejamos las cosas en la habitación. Salimos hacia la Piazza San Marco, que está apenas a 100 metros, y aún está un tanto concurrida. De aquí llegamos hasta el canal y luego a ver el Ponte de los Suspiros, iluminados y ya en soledad. Después de disfrutar esto casi sin gente, nos fuimos a cenar tempranito. Luego de esto salimos y comenzamos a caminar por las callejuelas y orillas de los canales para disfrutar de la Venecia que a mí más me gusta durante la noche. En este momento la ciudad se vuelve mágica, sin gente, en calma, en penumbras y por sobre todo en silencio. Toda Venecia para nosotros solos. Bueno, salvo algún veneciano que regresa a casa o algún viajero que como yo disfruta de lo diferente y auténtico. Pero no creas que es de madrugada, son apenas las 9:10 de la noche. Es otro mundo. Y ahora nos vamos a dormir, a descansar, ya que mañana hay que caminar mucho para descubrir esta preciosa ciudad. Buen día viajeros, bueno, nos hemos levantado hace un rato, ya desayunamos, vamos a ver cómo está el día y también las pequeñas vistas que tenemos. Hoy comenzamos el día desde el Puente de los Suspiros. Se dice que cuando los condenados pasaban del juzgado a la prisión por este puente y veían la laguna por última vez a través de sus ventanitas, no podían evitar suspirar. Descendemos por el Ponte de la Paglia y recorremos el frente del Palacio Ducal. Este se puede visitar y se los recomiendo, es espectacular. Desde aquí ya llegamos a la Piazza de San Marcos. Tenemos la Basílica, la que también se puede visitar, e incluso hacer una visita a la Pala de Oro y al museo. Y justo enfrente está el campanile, que es el campanario de la Basílica, que como en toda Italia están separadas del edificio. Este también se puede visitar, se puede subir, y es el segundo que se ha hecho. El original, el primero, se derrumbó y fue reconstruido.
Desde aquí salimos hacia la plaza propiamente dicha y la vamos a recorrer de punta a punta para salir por el lado opuesto a la basílica. Y entramos por la calle Salizada San Moisés. Esta es la calle comercial más importante donde están todas las tiendas de lujo. La recorremos, pasamos por la iglesia de San Moisés, cruzamos el canal y a pocos metros vamos a girar a la derecha para llegar a la Fenice. Este que es el teatro lírico más importante de Venecia y uno de los más famosos del mundo, porque aquí se estrenó, entre otras, La Traviata de Verdi. Y también aquí se inspiró el libro Muerte en la Fenice de Donna León. Desde aquí seguimos hacia el campo San Angelo. Lo que tiene de curioso es que al fondo hay una torre campanario inclinada, que parece la de Pisa, por la inclinación. Luego seguimos a pocos metros al campo Santo Stefano. Al lado de este está el imponente edificio del Conservatorio de Música de Venecia. Si seguimos un poquito más, atravesando un parque, llegaremos al Ponte de la Academia. Este es de madera, el único que hay en la ciudad y bastante grande. Y desde lo alto hay unas vistas espectaculares del Gran Canal. Una vez que llegamos al otro lado, tenemos la Galería de la Academia. Y justo al lado, haciendo ángulo, la iglesia de Santa María de la Caridad. Luego salimos rodeando la Academia por el lado derecho y al llegar al final del edificio giramos a la derecha por una pequeña calle que nos llevará a un canal. Este es angosto y es un lugar no muy conocido, pero te lo recomiendo. Una vez en ese canal, gira a la izquierda y a unos 100 metros aproximadamente verás un astillero donde se construyen y reparan góndolas, cuanto menos algo curioso. De ahí seguimos al pequeño campo de Barnaba. Aquí, en una antigua iglesia, hoy convertido en un lugar de exposiciones, hay un museo de Leonardo da Vinci donde se representan todos sus inventos. Justo al lado de esta pequeña plaza, sobre el canal, verás unas barcazas donde se venden frutas y verduras frescas, cuanto menos una imagen cotidiana de esta ciudad. Desde aquí vamos a dirigirnos hacia el campo de Santa Margarita y desde este al pequeño campo de San Pantaleón, o Pantalón, como se pone en italiano. Al cruzar el pequeño puente antes de entrar a este, sobre tu izquierda verás un pequeño graffiti del famoso Banksy, que se llama Niño Inmigrante. Desde aquí seguimos y vamos hasta la Escuela Grande di San Rocco. En esta especie de complejo veremos por un lado la parroquia Santa María Gloriosa dei Fradi, que es una gran iglesia, pero lo raro es que es de ladrillos visto, no tiene revestimiento. También aquí está el Museo de Leonardo da Vinci y la iglesia di San Rocco. Desde aquí ya seguimos y vamos hasta el Gran Canal y a nuestra derecha tendremos la iglesia de San Simón Piccolo. Esto está justo frente a la estación de Santa Lucía, la estación de tren. Así que cruzamos el puente, tomamos un vaporetto que nos llevará directamente hasta el Ponte Rialto. Es un trayecto corto pero realmente precioso a las vistas que se tienen desde el barco. Una vez que recorremos el puente y disfrutamos de las vistas, podemos caminar al margen de este y meternos por alguna de las callejuelas hasta llegar nuevamente a la Piazza de San Marcos, que sería el final del recorrido. Si luego tienes que regresar a la estación porque ya te vas, frente al Palacio Ducal y al Ponte de los Suspiros hay una parada de vaporetto que te puede llevar de regreso. Nosotros, por nuestra parte, vamos terminando este segundo día.
En este último día salimos muy tempranito del hotel antes de desayunar para llegar hasta el frente del Palacio Ducal y poder ver el amanecer en la laguna, que es un espectáculo que te lo recomiendo. Luego, antes de volver al hotel a desayunar y ya hacer el check-out, dimos una vueltita más por la Piazza de San Marco, totalmente vacía, con muy poca gente y una luz espectacular. Cuando ya dejamos el hotel, volvimos nuevamente hasta el Palacio Ducal para tomar el Vaporetto que nos llevaría hasta el Piazzale de Roma, para tomar el autobús que nos llevará al aeropuerto Marco Polo y emprender el regreso a casa. Y mientras llegamos al aeropuerto Marco Polo, les dejo un puñadito de imágenes de otras cosas que hemos visto y hemos hecho. Espero que hayan disfrutado de este paseo. Amigos, les mando un abrazo muy grande y ya nos vemos en un próximo video con otro tema y en otro lugar.